Bienvenidos al podcast de Dage Solutions, listos para una inmersión profunda. Hoy vamos a explorar la teoría de la simulación, esa idea de que nuestra realidad, podría ser una simulación. Un tema que da mucho que pensar. Y tenemos un montón de material para analizar. Artículos, investigaciones, hasta algunas notas que he tomado. Así que vamos a desmenuzar todo esto. A desmenuzarlo. Para entender mejor este misterio. Y sabes, mucha gente asocia la teoría de la simulación con películas como The Matrix, ¿verdad? Sí, claro, The Matrix la popularizó muchísimo. Pero la idea en sí misma es mucho más antigua. Mucho más. Si nos remontamos a Platón, por ejemplo. Ahí está. Platón ya hablaba de algo parecido en su alegoría de la caverna. Exactamente. Donde describe a esas personas que solo ven sombras proyectadas en una pared. Sombras que creen que son la realidad. ¿Te imaginas vivir así, creyendo que eso es todo lo que hay? Es una analogía poderosa que nos hace cuestionar qué es realmente real. Totalmente. Y si lo piensas bien, la idea de una simulación no está tan lejos de esa caverna, ¿no? No, para nada. Podríamos estar percibiendo solo una versión limitada de la realidad. Construida por, digamos, un programador que ha definido las reglas de nuestro universo. Exactamente, como si fuera un videojuego gigante. Un videojuego gigante. Y aquí es donde entra el filósofo Nick Bostrom, ¿no? Con su famoso trilema. Exacto, el trilema de Bostrom, que nos plantea tres posibilidades sobre las civilizaciones avanzadas y la simulación. Ajá. La primera, que esas civilizaciones se extinguen antes de alcanzar la capacidad de crear simulaciones. Es decir, que nunca llegan a ese nivel. La segunda, que aunque lleguen a ese nivel no les interesa simular a sus ancestros. Que no les interesa mirar atrás. Y la tercera, la más intrigante, es que nosotros mismos estemos viviendo en una simulación creada por una civilización avanzada. ¡Wow! O sea, que somos parte de ese videojuego. Exactamente. Y cada una de esas posibilidades, nos hace pensar, ¿no? Por supuesto. Cada una tiene sus implicaciones. Si la primera fuera cierta, implicaría que hay un límite al desarrollo tecnológico, que en algún momento las civilizaciones se autodestruyan. Es una posibilidad un poco pesimista, ¿no? La segunda, implicaría que esas civilizaciones súper avanzadas no les importa entender su propio pasado. Lo cual, desde nuestra perspectiva humana, es difícil de concebir. Porque nosotros, como humanos, siempre queremos saber de dónde venimos, es parte de nuestra naturaleza. Totalmente. Y claro, si la tercera opción fuera cierta, si realmente estuviéramos dentro de una simulación. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Qué implicaciones tendría eso para nosotros? ¿Cambiaría nuestra forma de ver el mundo, nuestras decisiones, nuestras vidas? Es una pregunta profunda. Si estuviéramos en una simulación, significaría que nuestras emociones, nuestras relaciones, todo lo que experimentamos no es real. O sería real, pero solo dentro del contexto de la simulación. Exacto. Es un concepto difícil de asimilar. Y hablando de simulaciones, la tecnología actual, aunque todavía no puede crear universos enteros, nos da una idea de lo que podría ser posible, ¿no? Sí, sin duda. Piensa en los videojuegos. Los videojuegos, claro. Han avanzado muchísimo en términos de gráficos, inteligencia artificial, mundos virtuales inmersivos. Algunos son tan realistas que casi te sientes transportado a otro mundo. Es verdad. Podría ser que en un futuro no muy lejano la línea entre la realidad y la simulación se vuelva aún más borrosa. Es una posibilidad real, con los avances en computación cuántica, inteligencia artificial, realidad virtual. La creación de simulaciones indistinguibles de la realidad no es un concepto tan descabellado. Imagínate poder simular no solo imágenes y sonidos, sino también sensaciones, emociones, pensamientos. Sería increíble, aunque también un poco aterrador. ¿Verdad? Si la tecnología avanza tanto, ¿cómo podríamos estar seguros de que lo que experimentamos es real y no una simulación súper sofisticada? Esa es la gran pregunta. Y hay quienes creen que ya existen pistas en la naturaleza misma del universo que apuntan a una posible simulación. ¿Te refieres a la idea de que el universo es un código gigante? Exactamente. Las leyes de la física, tan precisas, tan matemáticas, podrían interpretarse como el código que rige nuestro universo simulado. Como las líneas de código que controlan un videojuego. Piensa en un videojuego. Todo lo que ocurre dentro del juego, desde el movimiento de los personajes hasta la interacción con el entorno, está definido por líneas de código. ¿Y si nuestro universo funcionara de manera similar? Es una idea que da mucho que pensar, y si a eso le sumamos la paradoja de Fermi, el misterio se intensifica aún más. La paradoja de Fermi, claro. ¿Por qué? Si el universo es tan vasto y antiguo, todavía no hemos encontrado evidencia de vida extraterrestre inteligente. Es una pregunta que intriga a los científicos desde hace décadas. Si las posibilidades de que exista vida inteligente en otros planetas son tan altas,
¿Dónde están todos? Algunos teóricos de la simulación sugieren que la respuesta podría estar en que las civilizaciones avanzadas, al alcanzar cierto nivel tecnológico, se encierran en sus propias simulaciones. Se aíslan del universo exterior. Pierden interés en explorar más allá de sus propios mundos virtuales. Es una posibilidad intrigante, aunque un poco desalentadora. Si cada civilización avanzada crea millones de simulaciones, y cada una de esas simulaciones puede contener a su vez otras simulaciones, Estaríamos hablando de una estructura de realidades anidadas. donde sería casi imposible determinar cuál es la realidad base. Es una idea que desafía nuestra comprensión de la realidad. Y si a eso le sumamos los misterios de la física cuántica, Así, la física cuántica, con sus fenómenos extraños y sus paradojas que desafían nuestra lógica tradicional. la dualidad onda-partícula, el colapso de la función de onda. Es como si el universo jugara los dados con la realidad. ¿Podrían estos fenómenos ser una especie de glitch en la Matrix? Errores de programación que revelan la naturaleza simulada de nuestra realidad. Es una posibilidad que ha fascinado a muchos físicos y filósofos. La mecánica cuántica, con sus paradojas y comportamientos extraños, parece desafiar nuestra lógica tradicional y nos lleva a preguntarnos si realmente estamos viendo la imagen completa. Es realmente alucinante. Es como si nuestro universo fuera un videojuego gigante que optimiza recursos solo mostrando lo que necesitamos ver. Precisamente. Y si nuestra realidad fuera una simulación, estos fenómenos cuánticos podrían ser pistas, pequeñas fallas en el código, que nos permiten vislumbrar la maquinaria detrás de la cortina. Pero claro, como toda teoría, la de la simulación tiene sus detractores. Sus críticos. Algunos argumentan que incluso con tecnología súper avanzada, simular la complejidad del universo, y en particular la conciencia humana, sería una tarea descomunal. No es imposible. Simular la vastedad del cosmos, con sus miles de millones de galaxias, estrellas, planetas. La cantidad de información y procesamiento necesario sería inimaginable. Y la conciencia humana, con su subjetividad, emociones, experiencias únicas, ¿cómo replicar eso en una simulación? Es un punto crucial. Algunos críticos señalan que incluso si se pudiera simular el comportamiento físico del cerebro, no hay garantía de que eso genere una experiencia consciente real. Claro, sería como simular el clima. Puedes recrear patrones de viento, lluvia, temperatura, pero no la esencia misma de una tormenta. Exacto. La conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. Es un producto emergente de la complejidad del cerebro o algo más fundamental. Si nuestra realidad fuera una simulación, nuestra conciencia también lo sería. Seríamos simplemente un conjunto de algoritmos ejecutados en una supercomputadora. Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de nuestra existencia. ¿Qué significa ser consciente? ¿Qué nos hace humanos? Y si fuéramos parte de una simulación, ¿cambiaría eso algo? Nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestras relaciones serían menos reales. Tendríamos menos libre albedrío. Es una pregunta profunda y creo que no hay una respuesta fácil. Pero incluso si no podemos saber con certeza si somos reales o simulados, la mera posibilidad nos invita a pensar de manera diferente sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre las grandes preguntas de la vida. Totalmente de acuerdo. La teoría de la simulación, aunque especulativa, nos abre la mente a nuevas posibilidades, nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones, nos impulsa a buscar respuestas. Y hablando de respuestas, la teoría de la simulación también plantea algunas preguntas éticas interesantes. Si existiera una civilización avanzada que nos estuviera simulando, ¿tendría alguna responsabilidad hacia nosotros? Nos estaría observando. ¿Podría intervenir en nuestras vidas? Son preguntas fascinantes, aunque quizás imposibles de responder. Pero el hecho de planteárnoslas nos lleva a un terreno ético inexplorado. Si fuéramos solo personajes en un videojuego cósmico, ¿cambiaría eso nuestra forma de actuar? Seríamos más descuidados o irresponsables al saber que nuestras acciones no tienen consecuencias reales. O por el contrario, nos volveríamos más conscientes de nuestras decisiones al saber que formamos parte de un experimento a gran escala. Es intrigante, ¿verdad? La teoría de la simulación nos confronta con dilemas que nunca antes habíamos imaginado. Sin duda. Y nos recuerda que, incluso en un universo simulado, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y el significado sigue siendo una aventura que vale la pena emprender. Es cierto, pero al final, ¿cómo podríamos saber si realmente vivimos en una simulación? ¿Hay alguna prueba que podamos buscar? Esa es la gran pregunta. Y aunque algunos científicos han propuesto experimentos para intentar detectar fallas en la Matrix, como anomalías en las leyes físicas o patrones repetitivos en la radiación cósmica, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. Quizás la prueba definitiva esté fuera de nuestro alcance, limitada por la propia naturaleza de la simulación. Como personajes de un videojuego que no pueden acceder al código del programa, nosotros podríamos estar restringidos por las reglas de nuestra realidad simulada. Es posible, Salvador, que la prueba definitiva, si es que existe,
no la encontremos en la ciencia, sino en la experiencia personal. Te refieres a una especie de despertar, como el de Neo en The Matrix. Exacto. Algo que nos permita ver más allá de las limitaciones de nuestra realidad, ya sea simulada o no. Una toma de conciencia que trascienda lo físico. Y nos conecte con algo más profundo, con la esencia misma de la realidad. Es una idea fascinante, aunque muy difícil de comprobar. Pero bueno, al final, creo que la teoría de la simulación, como sin respuestas definitivas, nos invita a un viaje intelectual apasionante. Sin duda. Nos hace cuestionar nuestras suposiciones, explorar nuevas ideas, expandir los límites de nuestra imaginación. Y nos recuerda que incluso en un universo simulado, la búsqueda de la verdad, el conocimiento, el significado sigue siendo una aventura que vale la pena emprender. Totalmente de acuerdo. Y hablando de respuestas, la teoría de la simulación también plantea algunas preguntas éticas interesantes. Si existiera una civilización avanzada que nos estuviera simulando, ¿tendría alguna responsabilidad hacia nosotros? Nos estaría observando. ¿Podría intervenir en nuestras vidas? Son preguntas fascinantes, aunque quizás imposibles de responder. Pero el hecho de planteárnoslas ya nos lleva a un terreno ético inexplorado. Si fuéramos solo personajes en un videojuego cósmico, ¿cambiaría eso nuestra forma de actuar? Seríamos más descuidados, Más irresponsables. al saber que nuestras acciones no tienen consecuencias reales. O por el contrario, nos volveríamos más conscientes de nuestras decisiones, al saber que formamos parte de un experimento a gran escala. Es intrigante, La teoría de la simulación nos confronta con dilemas que nunca antes habíamos imaginado. sin duda. Y nos recuerda que incluso en un universo simulado, la búsqueda de la verdad, del conocimiento y el significado sigue siendo una aventura que vale la pena emprender. Es cierto. Pero al final, ¿cómo podríamos saber si realmente vivimos en una simulación? ¿Hay alguna prueba que podamos buscar? Y esa es la gran pregunta, Salvador. Y aunque algunos científicos han propuesto experimentos para intentar detectar fallas en la Matrix Como anomalías en las leyes físicas. o patrones repetitivos en la radiación cósmica, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. Quizás la prueba definitiva esté fuera de nuestro alcance, limitada por la propia naturaleza de la simulación. Como personajes de un videojuego que no pueden acceder al código del programa, nosotros podríamos estar restringidos por las reglas de nuestra realidad simulada. Puede ser que estemos atrapados, por así decirlo. Limitados por el propio diseño de la simulación. Y quizás la única forma de saberlo con certeza sería, trascender la simulación misma. Escapar de la Matrix. Encontrar una falla en el código, una puerta trasera, algo que nos permita ver más allá del velo. Suena a ciencia ficción, ¿no? Sí, un poco. Pero quién sabe, a lo mejor la respuesta no está en la ciencia, sino en nosotros mismos. En nuestra conciencia, en nuestra capacidad de cuestionar, de buscar algo más. De no conformarnos con las respuestas fáciles, de seguir explorando, incluso cuando parece que no hay camino. Y aunque nunca lleguemos a saber con certeza si vivimos en una simulación, la mera posibilidad nos abre la mente a nuevas formas de pensar. Nos hace más humildes, más conscientes de nuestra propia ignorancia. Y nos recuerda que el universo, real o simulado, es un lugar fascinante, lleno de misterios por descubrir. Un lugar que nos invita a seguir explorando, a seguir preguntándonos, a seguir buscando. Y bueno, con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la teoría de la simulación. Un tema que, como hemos visto, nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la realidad, los límites del conocimiento, el significado de nuestra propia existencia. Vivimos en una simulación. La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero un misterio que nos invita a seguir pensando, a seguir explorando, a seguir soñando. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima.